de Sixto Paz Güedes. Gracias por acompañarnos y qué bueno conocerlo, porque hasta aquí solo conocía referencias suyas, solo conocía algunas historias. Y bueno, no solo desde la curiosidad, no solo desde esta inquietud periodística, sino bueno, es bueno escuchar de primera mano, de primera fuente, quién es usted y qué le pasó. Pues gracias por la invitación. Realmente 25 años de haber vivido una experiencia insólita con un grupo de personas. Sixto Paz Güedes, ciudadano peruano, 43 años, casado, hizo estudios de historia en la Universidad Católica de Lima y desde hace 25 años ha venido compartiendo con un grupo de personas una experiencia que fue dada a conocer a nivel mundial por un periodista español, ampliamente conocido en la actualidad, Juan José Benítez. Este periodista acompañó a ese grupo de adolescentes que éramos hace tantos años al desierto, al sur de Lima, y él pudo comprobar de que aquello que nosotros decíamos, de que había un contacto de tipo mental, telepático, con seres de otros mundos, al parecer era un hecho cierto, ya que él vio aparecer, para él, dos ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros eran BETs, vehículos extraterrestres dirigidos. Y tal fue la impresión que se llevó, por lo que vio, que de regreso a España, no solamente testificó a través de televisión española, se reunió a propósito con los reyes de España, les contó de primera mano lo que él había vivido, de que él, incrédulo, escéptico, había podido confrontar el hecho de que sí es posible una conexión. Y de ello surgió su primer libro, su primer bestseller, OVNIS SOS a la Humanidad, y eso hizo de que ese grupo de jóvenes fuéramos conocidos a nivel mundial, hoy 25 años después, pues haciendo una visión retrospectiva de todo ello, nos damos cuenta de que sí valió la pena, porque motivó a mucha gente a mirar al cielo, y no solamente buscar un contacto con seres de otros mundos, sino buscar también un poco el contacto de cada uno consigo mismo. Ahí me parece que está la cosa. Me parece que por ahí está el encadenamiento. Ese Sixto anterior a la experiencia, había leído, había curioseado, había visto el cielo. ¿Qué le había pasado? Pues Sixto Paz, heredero de un gran investigador. Mi padre, Carlos Paz García, falleció este año, lamentablemente, pero él ya investigaba los ovnis como un joven. O sea, nací en un ambiente favorable al tema. Él desde pequeños, a mis hermanos y a mí, nos enseñó a pensar, no a creer que todo esto fuera posible. Él nos hacía ver la posibilidad de que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Entonces él, con un grupo de amigos suyos, a partir de que surgiera el proyecto Libro Azul de investigación del gobierno norteamericano en el año 52, él con amigos suyos de la Fuerza Aérea constituyó un grupo de investigación de los ovnis. En ese ambiente crecimos, nacimos, y como digo, para cuando iniciamos o intentamos la experiencia del contacto en el año 74, teníamos demasiado metido en la sangre y en nuestros pensamientos la posibilidad de que existiera vida mucho más avanzada que la nuestra y que de pronto pudieran estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, intentando algún tipo de contacto con la humanidad. Y yo creo que hasta podríamos beneficiarnos de ese tipo de contactos si lo intentamos, si nos predisponíamos para ello. ¿Cómo es el cielo del desierto de Chilca, en Perú? Es maravilloso realmente. Suele estar despejado, no así Lima. Estamos generalmente a unos 60, 63 kilómetros al sur, pero permanentemente el cielo despejado, pareciera que se pudieran tocar las estrellas con la mano. Y realmente uno, o sea, no hay desperdicio alguno. Se ve continuamente el desplazamiento de bólidos que son meteoritos, aerolitos, satélites, pero realmente de vez en cuando dan la sorpresa cuando aparecen estos extraños objetos, algunos de los cuales pues tuvimos la oportunidad no solamente de verlos aparecer, sino aterrizaron y vimos bajar a los tripulantes. 10 veces en 25 años afirmo haber tenido la oportunidad, en compañía de otras personas y también solo, de haber tenido esos contactos muy directos con esos tripulantes. Ayúdeme a cerrar los ojos despierto y ayúdeme a imaginar el primer contacto. Ustedes mirando el cielo, hora, la noche, la madrugada. Eran las 7 de la noche del día 7 de febrero del año 74. Verano. Así es. Estábamos allí 20 personas, muchachos, gente joven, entre los 16, 18 años, uno que otro de 20 años. ¿Cómo es, para que nosotros podamos imaginar topográficamente el lugar? Un lugar con cerros no muy altos, de unos 400, 500 metros. Un lugar totalmente desértico, es arena, piedras. Se puede ver claramente el cauce de antiguos ríos totalmente resecos. El agua ahora circula de forma subterránea. Tan seco que ni siquiera se puede contemplar una sola planta en la zona. Es totalmente
árido, hay muchísimos insectos, escorpiones, arañas, alguna que otra pequeña culebrita, pero nada más. Y en ese lugar, en esa aridez total, donde a veces la humedad durante el día o durante la noche podría llegar de pronto a un 90% por la cercanía al mar, estamos relativamente cerca del mar, de unos 12, 18 kilómetros, muy metidos entre los cerros, muy lejos de las poblaciones cercanas. Hay algunas granjas avícolas a unos 5 ¿Por qué ese día decidieron ir al desierto? Realmente lo que ocurrió fue de que mi padre organizó una conferencia en el año 74 a raíz de una noticia que salió en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio. Se había descubierto a través de los vuelos tripulados que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, que muchos de estos ruidos, estas ondas de radio procedentes del espacio, no necesariamente tenían que ser señales de cuasares o de pulsares, podían ser señales inteligentes de civilizaciones avanzadas. Entonces mi padre organizó una conferencia e invitó a un amigo suyo, un médico del Hospital de Policía de Lima, para que disertara sobre el fascinante tema de la telepatía. Planteaba este médico que existir seres de otros mundos no solamente estarían llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática, o astralmente, hasta en sueños, podría estar intentando algún tipo de contacto. Estuve con mi padre, quedé fascinado por esa conferencia. Mi padre siempre se mantuvo dentro de la ciencia ortodoxa, entonces para mí eso era un horizonte tan amplio que se abría aquella noche que de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana lo que se había hablado. Intentamos, como jugando, predisponernos, pusimos en práctica algo que un año antes también venía haciendo, eran ejercicios de yoga, de meditación, de concentración, y aquella noche, el 22 de enero del año 74, con ellas, con ambas, mi madre y mi hermana, en torno a una mesa, una hoja de papel y un lápiz, acordamos que al primero que le viniera a la mente una idea que considerara que no fuera suya, le iba a anotar en el papel y después íbamos a ir concatenando las ideas buscando un probable mensaje. Yo nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena por lo menos intentarlo, era un juego. Y aquella noche, al cabo de unos 15 minutos, de procurar dejar la mente en blanco, vino en mí un deseo irrefrenable escribir, una ansiedad tal que abrí los ojos, agarré el lápiz y el papel, en mi mente me venía como la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Dejé fluir mi mano y después de una serie de garabatos un mensaje escrito a gran velocidad. Al leerlo decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, usted le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente lancé la carcajada, me reí, dije, pues es una locura, producto del ambiente familiar, la conferencia, tonterías. Pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido exactamente lo mismo, lo único que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente, pues fue mi hermana la que llamó por teléfono a los amigos diciéndoles: oiga, miren lo que ha ocurrido, Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Entonces nos reunimos todos ahí en la casa y probablemente a mí me presionaron para que lo repitiera, ¿no? Yo les decía, no, esto es imaginación. Y en ese segundo supuesto mensaje, porque me presté nuevamente a repetir la experiencia, en el segundo mensaje se nos decía: vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74 verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación. Entonces yo dije, no, qué barbaridad. Pero de todas maneras el grupo estaba tan entusiasmado que toda esa juventud, todos esos amigos, pues me empujaron. ¿Usted conocía el lugar? No, realmente era un lugar por el que se pasa necesariamente por la carretera, pero no que fuese un lugar al que nosotros fuéramos allí anteriormente ni nada por el estilo. Fuimos al sitio desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos: ahí está la nave prometida. Fuimos al lugar, el ambiente relajado, muchachos con chistes, bromas, nadie se creía mucho la experiencia. Sin embargo, a la hora exacta, detrás de los cerros, se produjo un extraño resplandor. Por escasos segundos se iluminó la noche como si fuera de día. Ya habíamos subido esos cerros, ya habíamos contemplado que detrás había más cerros, desierto, no había ciudad, no había carreteras ni nada. Entonces el resplandor, y de pronto, detrás de los cerros asomó una luz potente, un foco impresionante, se movió sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho. Entonces el grupo comenzó a reunirse, a confrontar. Tú lo ves, yo también, que es esa luz. Cuando alguien gritó: se está moviendo, empezó a balancearse y empezó a avanzar, y en lo que iba avanzando, nosotros íbamos retrocediendo. El grupo fue compactándose tanto que verdaderamente ya nos asfixiamos entre todos. El objeto fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Tenía una media docena de ventanitas, luces multicolores, en un objeto de forma de disco que se veía que giraba sobre sí mismo. Proyectó una luz como de mediodía encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror. Algunos de mis compañeros ingenuamente me decían: Sixto, dile que se vaya, tú te comunicas con ellos. Yo decía: pero si yo no sé ni cómo funciona esto, lo último que hubiera imaginado que fuera real. Y en ese momento, todos hemos captado en nuestra mente, como si nos hablaran al oído, que nos decían: no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. Varios minutos, que nos pareció una eternidad, giró encima nuestro y de pronto comenzó a moverse y luego a gran velocidad se marchó.
Ya cuando vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes de un país tercermundista? Era imposible que tuviéramos una experiencia de este tipo. Llegamos a pensar ingenuamente que como desde el cielo no se ve que el planeta, sus países sean diferentes colores, como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas. De pronto estos seres creían que habían bajado en la Argentina, en Alemania o en Estados Unidos, y realmente se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Así que ya de regreso a la casa le contamos a mi padre y él naturalmente se rió, pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Le dijimos, papá, ¿esto es en serio? Entonces en esos días intentamos recibir un nuevo mensaje y lo invitamos a él para que nos acompañara. Tanto le insistimos, tanto lo fastidiamos, que al final dijo, oye, está bien, voy a ir, pero no necesita más. Entonces él con amigos suyos de la Fuerza Aérea nos acompañó al desierto. Y ocurrió lo que él en su vida se hubiera imaginado. A la hora exacta apareció un objeto en forma de habano, o sea, como un puro. Ellos calcularon que tenían telescopio y largavistas, y tenía 150 metros de largo. Y estuvo lento, estaba inclinado, se puso de trompa o de frente y pasó encima de todos nosotros. En ese momento mi padre quedó fuertemente conmocionado, decía, no puede ser posible. En ese momento mi padre, junto con todos esos investigadores, escépticos, todos aquellos, militares y todo, observaron el objeto y verdaderamente fue un silencio abrumador el que se produjo en el lugar. Mi padre después nos confesó que para él fue muy chocante porque hacía tantos años investigando los ovnis y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. Al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir los mismos mensajes, siempre a través de la psicografía o escritura automática, pero consciente, jamás en estado de trance alguno. Y hacíamos reuniones para meditar, hacíamos prácticas de respiración, relajación, concentración, meditación, y recibíamos estos mensajes. Al principio solamente este ser, llamado Oxal, que decía provenir de Ganímedes. Al poco tiempo ya eran varios seres, como el Jabel, como Sampiac, Anitak, Osim, Oxmalk, diversos seres que decían venir de diversos planetas y estar queriendo comunicarse con nosotros. Todo se iba dando de una forma tan vertiginosa que no nos daba mucha oportunidad de pensar, bueno, ¿hasta qué punto todo esto es un cuento? Y si bien hemos visto algo, pero ¿qué pasa con el resto? Cada vez que salíamos al desierto, 1 o 2 veces al mes, cuando ellos nos invitaban, aparecía 1, 2, hasta 3 objetos, a veces de día, al mediodía, a pleno sol, temprano en la mañana, muy tarde por la noche. Aparecía el objeto, a veces 1, 2, hasta 3, o uno solo, que soltaba una especie de racimo, pequeñas esferas, unas esferas de unos 30 centímetros de diámetro, hasta 1,5 metros, a veces de color naranja, a veces de color brillante, y revoloteaban alrededor nuestro. Parecían como un ojo, ¿no? Ellos le llamaban caneplas, monitores, cámaras de televisión controladas a distancia. Y las naves lanzaban unos fogonazos de luz como flashes de una cámara fotográfica y se formaban al pie de las colinas unos extraños círculos de un color azul brillante y se nos indicaba siempre a través de los mensajes que fuéramos y nos sentásemos allí en medio de ese resplandor e hiciéramos aquellas prácticas que habíamos incorporado de la yoga. Una y otra vez salíamos al desierto, vivíamos esas experiencias. Cuando regresábamos a casa aparecíamos como con extrañas quemaduras del sol, como si hubiéramos estado expuestos al sol del mediodía. Muchas de esas salidas eran por la noche, no se justificaba. Cuando de pronto estos seres nos dijeron, el grupo había crecido mucho, ¿no? O sea, al cabo de, ya para junio del 74, éramos como 50 o 60 personas los que íbamos a cada salida. Cada uno había ido trayendo familiares, amigos. Entonces estos seres nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de 7 personas. Grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos separaran en fracciones tan pequeñas, pero donde manda capitán no manda marinero, así que fuimos las primeras 7 personas, me tocó estar en ese primer grupo. Dejamos la movilidad en la que nos habíamos llegado al lugar, en un pueblo que se llama Papa León 13, a la entrada del desierto de Chilca. De ahí teníamos que ir caminando unos 2 kilómetros por el desierto, hasta un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Dejamos la movilidad, empezamos a caminar, estaba oscureciendo ya, íbamos todos juntos en bloque, conversando unos con otros, estaba con un compañero al lado, le hago una pregunta y no me contesta. Entonces giré inmediatamente a buscarlo y no lo vi. Le pasé la voz a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando de pronto me encuentro que ya estoy delante de todos 2 kilómetros en la mina, en el lugar al que debíamos llegar. Como yo no pude explicarme qué estaba haciendo yo ahí, cómo se había producido esta extraña teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas, dije felizmente no estaban tan lejos. He ido caminando hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay mi madre, ya bajaron los extraterrestres, yo estoy solo. Como hasta ese momento eran avistamientos en el aire y yo estaba en el suelo, dije, ya bajaron, estoy solo, ni hablar, no me puedo quedar aquí.
Así que nuevamente empecé a correr, pero en lo que me iba alejando, sentía la desagradable sensación como que me miraban. A tal punto esa sensación que me detuve, giré sobre los talones y vi que de esta media luna dorada salía la silueta de una persona con el brazo levantado y en mi mente, con toda claridad, como si me hablaran al oído, capté que me decían, ven. Yo dije, no, ni hablar. Se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Casi que me desvanecía. Entonces, por segunda vez, capté que me decían que me acercara, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden, lo cual me hizo reaccionar y rebelarme. No, de ninguna manera. Entonces, ya por tercera vez, la sensación fue diferente, como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ve. Yo dije, no, no insista, por favor. Así que se dio la vuelta este ser, o esta silueta, se introdujo en la luz. Yo dije, uy, se molestó, ya se aburrió de estarme esperando y yo me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Quizás no porque tuviera valor, probablemente por amor propio. Dije, no, yo tengo que ir. Entonces traté de obligarme a ir caminando y cuando estuve muy cerca de esa luz, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400 o 500 metros de altura vi un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como 1,80 m, su rostro era ligeramente más ancho que el nuestro, esos ojos marcadamente oblicuos que me miraban cada vez que recibía los mensajes eran exactamente los que tenía este ser. Parecía un oriental, un coreano, pero con un rostro un poquito más plano, ¿no? Poco pelo, pero lazo que le caía detrás de los hombros, corpulento, no era débil, sino se veía corpulento, con un traje abolsado de un color claro, con un cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Pero yo recibía la onda mental y el cerebro mío automáticamente decodificaba, interpretaba y captaba que me decía, mira, yo soy Oxana, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, una puerta dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que el tiempo que yo viviría con él allí no correspondería al tiempo de aquí de la Tierra. Y que yo lo iba a acompañar a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las 16 lunas que tiene Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Yo naturalmente en ese momento no estaba para creerle o no, simplemente preferí seguirle el juego, ¿no? Y he ido avanzando a través de la luz siguiéndola a él y hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, de manera de grandes domos o hilos, ocupando unas 15 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol. O sea, imaginémonos unas 15 veces más grande el Sol, el tamaño de Júpiter, ocupando el horizonte del cielo, ¿no? Y todas estas construcciones en forma de domos y esferas. Entonces este ser me dijo, mira, esta es la ciudad matriz de Morlen, la ciudad cristal, nosotros no somos naturales de aquí. Él me dijo que ellos venían de planetas, de estrellas, distantes de nuestro sistema solar entre 300 y 500 años luz, y que han llegado hace miles de años los nuestros a su actual ubicación en la luna de Júpiter, donde han establecido colonias mineras. Han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden mayormente en el subsuelo de las lunas. Como algún día, según dijo él, nos instalaremos nosotros en nuestra luna o en cualquier lugar donde nos convenga. Yo naturalmente no sabía si estaba soñando, si estaba viviendo esta realidad. Entonces él me decía, bueno, te habrás fijado que todo es redondeado, que no hay ángulos. Porque, según él, los ángulos tienden a atrapar la atención, la agresividad de las personas, cortan el flujo de las energías. Es poco saludable tener ángulos en las construcciones donde las personas viven o las personas trabajan permanentemente. Pude ver hombres, mujeres, algunos niños. O sea, en esa civilización hay división de sexos, ¿no? Y hasta me dijeron también de que ellos originalmente vienen de la nebulosa de Orión. Hay una pregunta para cerrar esta primera experiencia, escuchándolo atentamente, silenciosamente. Cuando regresó a este planeta Tierra, ¿usted cree que esto es un laboratorio? ¿Pensó que esto es un laboratorio? Realmente me di cuenta de que no es que ellos se parecen a nosotros nos parecemos a ellos, y de que no nos podríamos plantear jamás la historia de la humanidad sin tenerlos a ellos en cuenta. Sixto Paz Wells, ya venimos. Sixto Paz Wells, gracias nuevamente por su visita, por su molestia. Es un hombre que llega desde el Perú y de diferentes países, anda compartiendo su mensaje. ¿Cuál es el mensaje real, Sixto? Primero, que no estamos solos y que hay esperanza para la humanidad. Que si otros seres en otros mundos, cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros, han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir.
Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? El mensaje que ellos nos recuerdan es que las profecías, todo cuanto ha sido anunciado, es una advertencia de lo que puede ocurrir en nuestro mundo si no hacemos nada para evitarlo. Que hay dos clases de profecías, las profecías negativas, que debemos evitarlas, las profecías positivas, que debemos hacer lo imposible para que esto se cumpla. Y en el caso, por ejemplo, del contacto, el contacto es tan antiguo como la humanidad. Ellos desde tiempos inmemoriales están viniendo aquí a la Tierra y están aportando un mensaje. Lo que ocurre es que en el pasado la relación de ellos con nosotros era como la de un adulto con un niño. Cuando uno es niño, ve al adulto como que todo lo puede, todo lo sabe, le tiene miedo, le parece Dios encarnado en la tierra. Pero cuando el niño crece, que es el estado actual de la humanidad, que nos encontramos en una adolescencia precoz, el adolescente poco a poco se ha ido dando cuenta de que el adulto no lo sabe todo, no lo puede todo, hasta piensa que no sabe nada. Entonces en ese momento de adolescencia precoz de la humanidad, en donde ellos esperan que nosotros, por nosotros mismos, lleguemos a una juventud responsable, empezamos a tomar conciencia de que los contactos y los contactados, quizás llamados en el pasado profetas, siempre han existido. A ver, en algún momento usted nos contó que en un desierto que está en Perú, estos extraterrestres tomaron contacto con usted y con un grupo muy allegado a usted. No solo qué pasó en usted desde aquel punto, 74 era, En 1974. hasta el día de hoy, sino qué buscan en estos seres con quienes toman contacto. A usted algo le pasó, usted no es el Naturalmente, mismo. sí. No, obviamente uno no puede ser el mismo después de vivir una experiencia como esa. Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien muy importante que vivir la experiencia como esta, por temor al ridículo, el desprestigio, o quizás por la presión de ciertos organismos que siempre están por encima de la persona, pues no le permiten darlo a conocer libremente? Nosotros éramos un grupo de adolescentes hace 25 años que no teníamos nada que perder contando la experiencia. Es más, mi padre ya investigaba los ovnis y crecimos en ese ambiente en el cual mi padre nos enseñó a tener el valor de encarar las cosas y decir lo que creíamos en el momento que lo creíamos. Uno piensa, alguien nos estará mirando y dice, ¿y qué requisitos tengo que tener para contactarme? Como son ellos los que se comunican con nosotros más que nosotros con ellos, uno puede predisponer la experiencia del contacto. Entonces, algo que, no sé qué, lamas tibetanos que dicen que entran en contacto a través de sus meditaciones con las grandes mentes del cosmos, los indígenas, los pieles rojas que subían a lo alto de las montañas y decían voy a entrar en contacto con el hombre de arriba, y entraban ellos a través de un tipo de meditación también en conexión con estos seres y hasta llegaban a verlos. Los incas que nos hablan de un Manco Cápac y Masmahoyo que salen del fondo del lago Titicaca, un trono dorado, y que hay un encuentro con los campesinos, con los indígenas. Nos encontramos con los mayas que dicen que sus antepasados vinieron de las Pléyades y llegaron a la tierra a través de una gran caña hueca, y que había contacto, que había comunicación, que esos sacerdotes se subían a lo alto de esas pirámides casi verticales y entraban en un estado de trance o de comunicación psíquica con estos seres. Entonces la comunicación siempre ha existido para aquel que primero sabe que esto existe, que cree que puede establecerse el contacto y quiere poder hacerlo. Ahora, para poder hacerlo o predisponerse, es recomendable toda una preparación física, mental y espiritual. Uno puede preguntarse si hay contactos astrales, espirituales, contactos mentales. ¿Es así? Así es, o sea, hay diversos tipos de contacto, ¿no? El contacto, por ejemplo, los encuentros cercanos del primer tipo es cuando uno ve algo extraño que no sabe qué es. ¿A usted le pasó? Sí, naturalmente. Y del segundo tipo es cuando de pronto uno está por la carretera y de pronto siente la necesidad de mirar por el retrovisor y ve a una luz extraña que lo está siguiendo, o de pronto está en su casa y siente la necesidad de subir al tejado de su casa y mirar en tal o cual dirección y ve un objeto haciendo evoluciones, una suerte de sintonía, una suerte de comunicación. Probablemente lo estén rastreando, están buscando ese contacto. Entonces ese es el segundo tipo. Del tercer tipo es cuando la angustia, la ansiedad por ir a un determinado lugar es tan fuerte que la persona va y en ese momento ya no solamente ve aparecer un objeto volador no identificado, puede distinguir que es un objeto extraño, inteligente, un vehículo extraterrestre dirigido, aterriza, sale el tripulante y se da el encuentro cercano al tercer ¿Y hay tipo. que Uno ve al hacerlo solo tripulante. o con amigos y allegados? Nosotros empezamos hace 25 años con un grupo de amigos, ¿no? Intentamos primero con mi madre y mi hermana, luego con un grupo de amigos, intentamos este tipo de comunicación. Y después el grupo fue creciendo y se fue multiplicando la experiencia. O sea, que la experiencia se va extendiendo en la medida en que las personas también se predisponen para ello. Pero nunca tratando ni de alucinar, ni de imaginar cosas. Siempre buscando el elemento de comprobación. A lo largo de 25 años, y nosotros invitamos 7 veces a la prensa, encuentros programados. La quinta vez, en marzo del año 89, 40 periodistas de 8 países estuvieron con nosotros. Entre ellos un periodista argentino, Rolando Veras,
de Sí, Canal claro. 2. Sí, sí. Él estuvo con nosotros, él vio aparecer la nave y para él cambió su vida también como lo había cambiado años antes para Juan José Benítez, corresponsal de la agencia EFE, quien también estuvo y vio que el contacto era real. Ahora, esto demuestra no solo que nuestro contacto es real, sino que el contacto y los contactados es algo real y que involucra a mucha gente desde tiempos inmemoriales. Precisamente hemos traído unas evidencias gráficas que demuestran que esto de los contactos siempre se ha dado. O sea, no es, podríamos decir que síndrome fin de siglo o propio de la proyección de los arquetipos de la humanidad o el inconsciente colectivo. No es moda de último minuto, es algo que es de siempre. Usted lo ha dicho y seguramente podemos ir viendo algunas imágenes, fotos, imágenes muy fuertes. Ahí va, a ver, regátenos. Esto que estamos viendo, que parece un cuadro cubista de Picasso, un surrealismo de Dalí, es una pintura rupestre que tiene 8.000 años de antigüedad. 8.000 años. Y fue encontrada en las cuevas de Fergana, en el Uzbekistán, otro de la Unión Soviética. Vemos un marcianito con antenas, un disco volador. Del lado izquierdo un personaje que pareciera estar envuelto en fuego abrasador. 8.000 años. Si viéramos la siguiente imagen en este momento, en ella vamos a ver nosotros una pintura rupestre que tiene 6.000 años de antigüedad, que se encuentra en la cueva de Barzulandia, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Hace 6.000 años alguien pintó esto. Esto que parece un huevo frito, un sombrero mexicano, hace 6.000 años. Si lo comparamos con la siguiente ilustración que viene a continuación, una ilustración en la que vamos a ver nosotros un tapiz medieval del siglo XIV, el año 1300, vemos allí claramente en el fondo del tapiz el mismo objeto que hace 6.000 años alguien pintó en una pintura rupestre, lo vemos en un cuadro o un tapiz del año 1300, el siglo XIV. Ahora, ¿qué demuestra esto? Que estos seres se mueven a través del tiempo y el espacio, alta tecnología. Lo que hace poco nomás los científicos han descubierto a través de la física cuántica, la física de partículas, que los electrones que giran a través del núcleo, o sea, que giran alrededor del núcleo del átomo, algunos no describen la órbita completa, sino desaparece un extremo y aparece en el extremo opuesto. Encuentran una especie de atajo. En el universo habrían atajos, agujeros de gusano, agujeros, pliegues cósmicos, que no son necesariamente los agujeros negros, no son las estrellas que implosionan, sino simplemente una especie de vórtice que permite viajar a través del tiempo, el espacio. En la siguiente evidencia también gráfica, tenemos nosotros un cuadro, por ejemplo, del año 1350, de Masorino Panicale, el milagro de la nieve. Jesucristo, que a los 40 días de haber resucitado, ascendió al cielo en una nube, una nave, y María la Virgen, que también ascendió a los cielos en cuerpo y alma, ambos regresan en un gran círculo volador, una especie de gran nave nodriza, acompañados de un montón de objetos en forma de discos voladores. Realmente algo extraño, insólito, y que demuestra que en la Edad Media era tan frecuente el avistamiento de ovnis, que para los pintores del Renacimiento no les repugnaba para nada relacionar esos temas con escenas de la historia sagrada. Sixto Paswell le preguntaba sobre Moisés, sobre Jesús, sobre Mahoma. ¿Extraterrestres es lo que me dijo? Que no eran extraterrestres, sino terrestres extra. ¿Y eso qué significa? ¿No? Lo que significa que son fuera de serie. O sea, personas que no solamente tenían un alto nivel de evolución. Estamos hablando de que estos seres, si bien eligen para contactarse personas comunes y corrientes, gente muy sencilla, como éramos nosotros cuando empezamos esto, un grupo de adolescentes, pero también hay seres que por propio mérito, por propia evolución, por propio nivel de conciencia, ya sea de existencias anteriores, ya sea de avance evolutivo, pues producto de cómo encararon su vida, llegan por mérito propio a tener conciencia y conocimiento de esta realidad y pueden llegar a establecer un contacto por decisión propia, por así decirlo, y cuentan con el aval y el apoyo de jerarquías o de entidades muy, muy evolucionadas. ¿Usted tiene miedo? Pienso que como todo ser humano, todos tenemos temor a algo. En este caso pienso que lo que tengo temor es al dolor, al sufrimiento, no tanto a la muerte. Considero de que la muerte no existe, es un cambio de traje, es un paso hacia otra dimensión. ¿Y cuál tendrá que ver la vida y la muerte en estos términos? Pues de alguna manera existe en el tema de los contactados. Siempre el peligro, la acechanza de los llamados Men in Black, los hombres de negro. Claro. Recordemos nosotros de que cuando cayó la nave de Roswell en el año 47, el presidente Harry Truman comisionó a los altos mandos militares del Pentágono, o sea, seis altos mandos, igualmente 6 científicos, 12 personas en total, crearon una comisión ultra secreta llamada Majestic 12. Y esta comisión se encargaría de aprovechar la tecnología de los ovnis en beneficio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y se encargarían de hacer desaparecer toda evidencia para que el común de la gente no se enterara que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que hay potencias que son superiores a cualquier superpotencia de la Tierra. Entonces, este grupo del Majestic 12 daba órdenes a través del National Security, de la CIA o del FBI y utilizaba al personal de estas agencias como los llamados Men in Black, los hombres de negro, para amedrentar testigos, coaccionar personas, hacer desaparecer evidencias o simplemente hacer desaparecer gente. No con esto quiere decir que tengo temor a que me hagan desaparecer, pero de todas maneras ha habido muchísima gente que ha sido amedrentada
durante todos estos años y siempre pues, existe un poco el temor a todo ello, ¿no? ¿Usted cree que los archivos se van a abrir? Naturalmente, la evidencia de que se tienen que abrir. A fines de los años 70, un grupo de científicos y exastronautas, un grupo llamado Citizens Right to Know, Ciudadanos con Derecho a Conocer, le hicieron un juicio al gobierno norteamericano exigiendo que se liberara información considerada clasificada sobre el tema OVNI. Se le ganó el juicio a mediados de los años 80. El gobierno norteamericano publicó, por obligación, el acta de liberación de información del Senado sobre el tema OVNI, gracias a la presión de algunos congresistas como Pido Minichi, Harrison Smith y John Glenn, estos últimos exastronautas. Entonces el gobierno norteamericano reconoció que tenía más de 9.000 archivos relacionados con el tema de los ovnis, pero que solamente se comprometía a liberar entre 700 y 1.100 documentos, todos ellos tachados naturalmente, tachada la fecha, tachada a quién iba dirigido, qué decía y quién lo firmaba. Ellos dijeron que iban a liberar los documentos, lo que nunca dijeron en qué estado los iban a liberar. Entonces, todos esos documentos, ya hay grandes investigadores como Stanton Friedman, por ejemplo, que se ha aventurado a darlos a conocer porque los ha recibido por otra fuente, aunque muchos también hay apócrifos y muchos de ellos falsos, mucho cuidado. Pero podríamos decir que están los días contados de esos verdaderos expedientes secretos. Digo, se habla de seres superiores. En esto de la egomanía terrícola o terrestre, ¿hay seres inferiores también? Hay de todo en el universo. Así como en la Tierra, hoy por hoy, al borde del siglo XXI, nos encontramos a seres humanos que andan desnudos alimentándose de los árboles, como el hombre hace 1.000.000 de años en el África, en Australia, en el Amazonas, y gente que coexistiendo aquí en nuestro mundo, gente que está viviendo en Europa, que está separando sus pasajes para los viajes orbitales de turismo. Si puede ver esos contrastes en un mundo como el nuestro, ¿cómo será en el universo? ¿Cuántas dimensiones hay? Realmente estos seres con los que nosotros afirmamos venir teniendo contacto nos dicen que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico denso material, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata. Qué curioso que en el capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes, en la Biblia, dice que cuando una persona muere se quiebra su cordón de plata. Lo dice la Biblia antes que lo diga Lobsang Rampa. El tercer vehículo, el ego inferior, es el carácter y la personalidad. Cuando el ser humano muere, se muere su cuerpo físico, y al cabo de 3 días, lo normal, se muere su cuerpo astral, que es su cuerpo de emociones y deseos, se muere su mental inferior, que es su carácter y su personalidad. O sea, el ser humano es como un actor de una obra teatral. Terminada la obra, el actor se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión, y sale a la calle como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería que terminada la obra, el actor siguiera creyéndose el personaje? ¿Y el que sale después de muerto, que es el alma? Naturalmente, lo que se marcha es el ego superior, el alma, que es el cuerpo de el acopio de las experiencias de todas nuestras existencias anteriores, el espíritu, que es la conciencia, y el séptimo vehículo, que es nuestra esencia. Entonces nosotros hacemos una especie de evaluación de lo que ha significado nuestra vida y nos preparamos para una nueva encarnación. Puede ser que a muchas personas le esté hiriendo en su susceptibilidad religiosa de pronto plantearse esto de la reencarnación, pero no hay involución. Recordemos que 2 personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Y todos no tienen las mismas oportunidades en la vida. Uno nace pobre, otro nace rico. Uno nace sano y otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro no la tuvo, mejor que ni lo hubiera tenido. Si 2 personas no nacen en igualdad de posibilidades y podríamos decir que no interviene la providencia, podríamos pensar que es injusto, indiferente. Pero Dios ni es indiferente ni es injusto. Todos tendríamos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. En una vida hacemos hombres, mujeres, en otras hacemos pobres, hacemos ricos, para aprender a ser solidarios unos con otros. Usted mencionó la palabra, una palabra, y a ver cómo encaja en todo este relato. Usted mencionó la palabra Dios. ¿Los extraterrestres tienen Dios? Naturalmente que sí, me atrevería a afirmar que la idea de Dios que nosotros manejamos en la actualidad es la que ellos nos han transmitido, pero no la idea de un Dios extraterrestre y de otro planeta, sino una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, el inmanifestado, donde toda definición de Dios es una negación de él. Como decía un científico aquí en la Tierra, si Dios no existiera habría que inventarlo, porque es lógico. Toda afirmación es una negación. Es que verdaderamente no se puede ni negar ni afirmar, simplemente es un hecho. O sea que hay un orden establecido, hay un origen, y como digo, ese origen mayormente es la presencia de ese Dios. A falta de una forma de definición mejor, hablamos de Dios, aunque es indefinible. ¿Y es un jefe de una organización? Pienso de que hay todo un orden jerárquico. Hablamos hace un rato de 7 dimensiones, pero más allá de la 7ª dimensión, como en la música, una octava superior, hay un universo que es paralelo a este, que ya no es material, es mental. Los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, son ultraterrestres. Los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades y dominaciones provendrían de ese universo mental. Y serían esos seres realmente los que habrían creado el universo material. O
O sea, en nuestro mundo no habría sido creado directamente por Dios, sino que debajo de Dios habría todo un orden jerárquico de entidades que habrían tenido la responsabilidad de la creación de este universo material, que tampoco sería la única vez que han creado este universo material, habría habido múltiples creaciones. Y más allá de ese universo mental con sus respectivas dimensiones, habría un tercer universo, que sería espiritual, o el origen de todo, que es eterno. Y en el autoconocimiento, ¿cómo me doy cuenta? Mayormente la comprensión en el camino espiritual no es gratuita, viene como parte del caminar, es como subir una montaña, uno no sabe qué hay detrás de ella sino hasta que no la sube. En la medida en que uno va avanzando en dirección hacia la montaña, uno tiene primero a la distancia la observación de la montaña completa, pero cuanto más cerca esté de la montaña, el horizonte se estrecha a tal punto que lo único que tiene delante es la pared de roca. Y cuando uno va subiendo, cada vez está más solo, cada vez es más peligroso, más razones para echarse atrás y menos para continuar hacia arriba. Pero siempre hay una que vale la pena, es que siempre estamos más cerca que al principio de coronar la cima. Y cuando uno llega arriba, se da cuenta de que no solamente la visión es fabulosa, que justificaba el esfuerzo de subir la montaña, sino que esa visión de 360 grados de la montaña completa y maravillosa, aunque a uno baje de la montaña, lo va a acompañar el resto de su vida. Y uno puede lograr tener su verdadera dimensión, eso de ser tan pequeño en un lugar tan alto, ¿no? Pues naturalmente en ese momento es cuando nos damos cuenta de que somos, aunque seamos una partícula, aunque seamos realmente una porción infinitamente pequeña, todo ese universo que contemplamos está dentro de nosotros. Cuando tomó contacto, o en el futuro contacto que usted imagina y a lo mejor espera, ¿qué le gustaría compartir de este planeta? Pues mayormente quisiera llegar al próximo contacto con ellos diciendo que realmente cada día hay más esperanza, que hemos podido realmente concientizar a la gente de que hay que empezar a creer en lo bueno que hay en el ser humano, que hay más bien que mal en el mundo, que el problema es que el mal está mejor publicitado nada más, y que verdaderamente el ser humano potencialmente es capaz de revertirlo todo. En este universo justamente de 7 dimensiones existen leyes universales. Una de ellas es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos que este mundo tiene esperanza y nos comprometemos con un cambio planetario, de tal manera que cada uno de nosotros sea agente de cambio y transformación, este mundo tendrá esperanza. Pero si por el contrario pensamos que esto no tiene solución y nos dejamos abatir por la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA o que el cáncer en la actualidad, que es el pesimismo, la depresión, la negatividad, estamos llevando al mundo hacia la autodestrucción. Y la tercera ley es el principio de vibración, es el poder de la palabra, la magia del verbo, la palabra es creadora. Estos seres extraterrestres no son mudos, ellos también pueden comunicarse. No solamente se comunican telepáticamente, la ventaja de la telepatía es que no solamente transmite ideas, también emociones. Uno siente lo que le están diciendo. No pasa como con nosotros que ni aun hablando el mismo idioma nos entendemos. Pero la ventaja es que ellos también hablan y ellos nos dicen que si fuéramos conscientes del poder de la palabra, hablaríamos menos y diríamos más, y no diríamos tanta tontería. Entonces, la palabra tiene tanto poder que en este momento podríamos aprovechar para decretar de que como que el amor es la única fuerza capaz de transformarlo todo. El amor como respeto, comprensión, tolerancia y perdón. Qué maravilla que en este momento esté hablando de pedir perdón y perdonarnos mutuamente. Es la única forma, pedirle perdón al planeta por todo lo que le hemos hecho y en este caso también aceptarnos tal como somos para empezar a cambiar y generar la reacción en cadena del gran cambio y la gran transformación, ¿no? Lo mejor para usted. Igualmente. Nos quedan tantas enseñanzas después de esta charla, esto de poder conocernos o reconocernos como buenos o malos, pero sobre todo como seres de espíritu y de energía, con contacto o sin contacto, en lo terrenal, no estaría nada mal que entre ustedes y nosotros, entre nosotros y ustedes, el contacto sea no una zona infinita. Ahí va.